La falta de acuerdos entre las bancadas volvió a paralizar al Congreso, esta vez por falta de quórum. Al menos 81 diputados no se presentaron a la sesión, por lo que quedó pendiente la juramentación de la comisión postuladora que deberá proponer a los candidatos para Contralor General de Cuentas. Dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares tras denunciar actos de intimidación y exposición de sus datos personales. La petición ocurre mientras el Ministerio Público investiga la alteración de información de funcionarios judiciales y supuestas amenazas. Una mujer de 54 años habría permanecido 2 meses secuestrada en su propia casa en San José Pinula, bajo amenazas de muerte y obligada a vender droga. Según el Ministerio Público, 6 presuntos integrantes del barrio 18 fueron capturados, ligados a proceso y enviados a prisión preventiva por el delito de plagio o secuestro. 2 agentes de la Policía Nacional Civil murieron y 3 resultaron heridos en un accidente ocurrido en Morales y Zabal, cuando la patrulla en la que se transportaban fue embestida por una cisterna. Los policías retornaban de una comisión de seguridad y las autoridades investigan las circunstancias del percance. El terremoto que sacudió a Colombia dejó a Pereira entre las ciudades más afectadas, con edificios colapsados, servicios interrumpidos y residentes que aún buscan a sus familiares entre los escombros. Jorge González lleva horas buscando a su tía, una mujer de 87 años, mientras rescatistas trabajan para recuperar a sobrevivientes y víctimas. Los propietarios de vehículos que aún no han pagado el impuesto de circulación 2026 tendrán hasta diciembre para ponerse al día sin las multas e intereses generados durante el periodo de prórroga. La nueva disposición entra en vigor este miércoles y también mantiene vigente la documentación vehicular del 2025 hasta final del año. Muy buenas noches, gracias por sintonizar esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hemos trabajado durante todo el día para tenerle a usted un resumen completo de lo más destacado de esta jornada. Y vamos a empezar hablando del legislativo, porque la falta de consenso se evidenció una vez más en el hemiciclo parlamentario. Los acuerdos entre bancadas se rompieron y la falta de quórum volvió a frenar la agenda del Congreso. Diputados, habiendo esperado el tiempo suficiente para restablecer el quórum, márquense pues, márquense. Quieren trabajar, márquense. No quieren marcarse. La falta de consenso se ha sido evidenciada una vez más en el hemiciclo parlamentario. La sesión plenaria avanzó en algunos puntos de la agenda, pero terminó sin quórum luego de que al menos 81 diputados no se presentaran al momento de continuar con la discusión, dejando pendientes otros temas que habrían sido incluidos en los acuerdos alcanzados entre los jefes de bloque. El presidente del Congreso, Luis Contreras, reconoció que esos consensos rompieron durante la sesión, pese a que la agenda había sido discutida previamente. Rompieron los acuerdos, así es el Pleno. ¿Pero en qué punto se rompió ese acuerdo? No logro descifrarlo porque era una agenda consensuada. Eso se aprobó en jefes de bloque, se les incluyeron iniciativas que ellos mismos pidieron, pero hoy cambiaron de opinión. Eso no nos debe extrañar, así es el Pleno. Menos mal que no era la ley de puertos, menos mal que eran unas leyes que son importantes, pero hoy se rompieron los acuerdos. Esperamos que el próximo martes tengamos mejores acuerdos y que los puedan cumplir. Entre los proyectos que se avanzaron se encuentran 3 iniciativas que fueron conocidas por el Pleno y posteriormente trasladadas a la Comisión para continuar con su trámite. Una de ellas corresponde a la Ley de Aguas, que fue enviada a la Comisión de Ambiente. Otra iniciativa relacionada con los salubristas fue remitida a otra comisión. Además, se conoció en primer lectura la propuesta relacionada con la compensación económica para los expatrulleros de autodefensa civil, cuyo contenido generó diferencias entre diputados. El proyecto plantea un desembolso de 18.000 millones de quetzales por parte del Estado, pero su aprobación todavía requiere avanzar por las distintas etapas del proceso legislativo. Nada es justo, no se puede, pero es una iniciativa de ley que se tiene que discutir en el Pleno. Y aquí todo pasa por mayoría. Demostraron hoy que no están de acuerdo.
A mí no me pregunte si yo creo si es justo o no, yo solo dirijo el debate. Mientras estos temas lograron avanzar, la falta de quórum dejó pendiente uno de los asuntos que el Congreso considera prioritario, la juramentación de la comisión postuladora que deberá elaborar la nómina de candidatos para Contralor General de Cuentas. Tuvimos una mala tarde, pero el jueves tenemos que juramentar a la comisión postuladora y se le está diciendo que si no hay quórum el jueves, están rompiendo un mandato constitucional. Entonces esperamos que el jueves estemos aquí para juramentar la comisión postuladora. Además, la posibilidad de realizar más sesiones extraordinarias para avanzar con las interpelaciones también quedó descartada. Por ahora, la convocatoria de nuevas reuniones dependerá de la instancia de jefes de bloque y las disposiciones legales que regulan este tipo de sesiones. Así, el próximo jueves el Congreso volverá a poner a prueba la capacidad de las bancadas para alcanzar acuerdos y garantizar el quórum necesario. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. El reglamento para implementar la portabilidad numérica en Guatemala se encuentra en la etapa final de aprobación. Tras ser revisado por el Ministerio de Comunicaciones, se prevé que sea remitido a la Secretaría General de la Presidencia. El reglamento que permitirá a los usuarios cambiar de operador de telefonía y conservar su número avanza hacia su aprobación final. La propuesta fue enviada a finales de julio y después de ser revisada en distintas instancias del Ministerio de Comunicaciones, se encuentra pendiente de ser trasladada a la Secretaría General de la Presidencia. La previsión es que este paso ocurra entre mañana y pasado mañana. Pero la aprobación del reglamento no significará que la portabilidad pueda utilizarse de inmediato. Una vez entre en vigencia, deberán cumplirse varias etapas para poner en funcionamiento el sistema. Lo que pasa es que después de que el reglamento entre en vigencia, tenemos que formar el comité de portabilidad. Después de eso, el comité de portabilidad está formado por los operadores y por la superintendencia. Después de eso, se contrata a un administrador de la base de datos centralizada, el cual debe ser pagado por los operadores. Y luego de eso, que se espera que cada operador y administrador de la base preparen y adecúen los equipos que tengan que adecuar para poder empezar a dar la portabilidad. Los operadores también tendrán que realizar adecuaciones en sus plataformas y bases de datos, según la información proporcionada por la superintendencia. Las empresas han avanzado en la preparación, aunque todavía tienen ajustes pendientes. La institución estima que todo este proceso podría tomar varios meses después de que el reglamento cobre vigencia. En caso de que algún operador no cumpla con las condiciones establecidas, podrían aplicarse sanciones conforme a la normativa. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Y en otras noticias, desde principios de julio, algunos museos administrados por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes permanecen sin seguridad privada, según una fuente de la institución. ¿Qué implica esta situación para su funcionamiento y la protección del patrimonio? A continuación se lo explicamos. Guatemala cuenta con una gran cantidad de museos que no solo resguardan nuestra historia y cultura, sino también la herencia maya, colonial y republicana, que hoy está en riesgo, ya que el Ministerio de Cultura y Deportes no ha pagado seguridad. El Ministerio de Cultura y Deportes adjudicó 22 contratos por 1.9 millones de quetzales entre enero de 2024 y junio de 2026 para brindar seguridad privada a museos y centros culturales. Sin embargo, desde julio varios de estos inmuebles permanecen sin guardias, luego que venciera el último contrato de vigilancia. Durante más de 2 años, la cartera recurrió a compras directas para contratar agentes de seguridad. Solo en junio pasado adjudicó un contrato por 90,000 quetzales a la empresa Defender Force Security para 8 agentes con turnos de 24 horas. Entre los inmuebles incluidos en estos contratos figuró el Museo de Arte Colonial en Antigua Guatemala, aunque permanece cerrado desde enero de este año, luego de un operativo por parte del Ministerio Público en el que fueron retiradas las 287 piezas de su colección. La contratación de seguridad también contempló otros recintos que permanecen cerrados, como el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, el Museo del Libro Antiguo y el Museo de Santiago de los Caballeros. En abril de este año, Cultura lanzó una licitación para contratar 49 agentes destinados a 11 museos, un parque y un centro cultural, por un periodo de 1 año. Sin embargo, el proceso no fue adjudicado.
Según Guatecompras, la Junta de Licitación decidió no otorgar el contrato, cuya única oferta ascendía a 15.16 millones de quetzales, al considerar que no era conveniente para los intereses del Estado. Una fuente del ministerio señaló a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que una auditoría de la Contraloría General de Cuentas detectó anomalías en el proceso. Mientras no existe un nuevo contrato, la vigilancia de algunos museos depende únicamente del sistema de cámaras de circuito cerrado. Prensa Libre consultó al Ministerio de Cultura sobre las contrataciones y la inclusión de museos cerrados en los procesos, pero la cartera no respondió. Se le pidió por parte del Ministerio de Cultura y Deportes apoyo al Ministerio de Gobernación, específicamente a la Policía Nacional Civil, para poder resguardar dichos museos. Sin embargo, este ente aseguró que de momento lo que puede hacer son recorridos preventivos por las áreas en donde se encuentran los mismos, considerando que existe la falta de agentes en medio del incremento de la violencia que se está registrando en todo el país. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Rubén Lacán y Andrea Domínguez. Continuamos informando. Guatemala y ONU Habitat analizan la posibilidad de impulsar proyectos en materia de vivienda, planificación territorial, desarrollo urbano y adaptación al cambio climático. El tema fue abordado en una reunión entre el embajador de Guatemala en Kenia, Luis Fernando Carranza, y la directora ejecutiva de ONU Habitat, Ana Claudia Rosbach. Entre las áreas que podrían recibir asistencia técnica se encuentran la gestión del agua, los asentamientos humanos y el fortalecimiento de los gobiernos municipales. En el encuentro también se destacó el modelo de mancomunidades municipales que funciona en Guatemala. Por ahora no se han anunciado proyectos específicos, plazos ni recursos. Ambas partes acordaron continuar las conversaciones. Y Taiwán será el próximo destino académico de decenas de guatemaltecos que buscan especializarse en áreas que van desde la tecnología hasta las relaciones internacionales por medio de una beca. Conocimos qué esperan de esta experiencia y cuáles serán sus principales retos. Una maleta, un nuevo idioma y el reto de adaptarse a otras culturas son parte del camino que iniciarán 70 jóvenes guatemaltecos que recibieron una beca para continuar sus estudios en Taiwán. Las becas otorgadas por la Embajada de la República de China a Taiwán son para programas en áreas como inteligencia artificial, ciencia de datos, ingeniería biomédica, agricultura, relaciones internacionales y desarrollo sostenible. Este año ampliamos total de las becas para 70 jóvenes. 45 son jóvenes para universidad, que se llama Beca de Taiwán, y 15 para Fondo de Cooperación Internacional, que son para postgrados, y 10 para idioma. Y total son 70 y casi los géneros, mitad hombres y mitad mujeres, y los provenientes de varias regiones de todo Guatemala. Las oportunidades académicas abarcan estudios de licenciatura, maestría y aprendizaje del idioma mandarín. Entre 2024 y 2026, la cooperación educativa entre Guatemala y Taiwán ha entregado 175 becas a estudiantes guatemaltecos. Creo que lo que me gustaría exponenciar en mi aprendizaje en Taiwán es un ejercicio constante en el que se identifican problemas, pero que se da un paso más y se establece un ciclo en el que se identifica, se acciona, se vuelve a planificar y volvemos a una constante. Para los becarios, el reto no solo está en la formación académica, sino en adaptarse a un nuevo entorno. Creo que el reto es un poco la cultura, el lenguaje. A pesar de que mi beca es totalmente en inglés, obviamente voy a estar aprendiendo el idioma, que es uno de mis objetivos también, aprender el idioma para poder moverme. Algunos estudiantes aseguran que su meta es regresar al país con nuevas herramientas para aportar en el área que representan retos para Guatemala. Creo que siempre he tenido la visión, digamos, de que todo lo que hago Guatemala pueda tener, digamos, provecho de mis conocimientos. Una de las cosas que siempre me he imaginado es, por ejemplo, tener las calles seguras, y creo que la maestría que estoy estudiando
me va a ayudar, digamos, a tener esos conocimientos para aplicar las tecnologías que aplican en esos países. Detrás de cada beca hay un proyecto personal, pero también una experiencia de retorno, que los conocimientos adquiridos en otro país puedan convertir en nuevas capacidades para Guatemala. Reportó Paula Carranza y Esvin García. Continuamos con más noticias esta noche. 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares tras denunciar actos de intimidación y la exposición de sus datos personales. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Estuardo Cárdenas y Flor de María Gálvez, presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por supuestos actos de intimidación. La petición busca que se adopten acciones urgentes de protección en caso de que el organismo internacional determine que existe una situación grave, urgente y con riesgo de daño irreparable. Los magistrados denunciaron actos de intimidación después de que el Ministerio Público solicitara información relacionada con sus nombramientos y los de otros magistrados de salas de apelaciones. Ante tal escenario, el Ministerio Público informó que ya existe una investigación por la exposición y alteración de datos personales de funcionarios públicos. Según el MP, el caso se originó en junio de 2024, cuando se detectó la alteración de información personal en distintas plataformas institucionales. Meses después, en noviembre de ese año, se habrían registrado amenazas contra algunos de los funcionarios afectados. Entre las personas que podrían haber sido víctimas de estas alteraciones se encuentran magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de apelaciones, además de otros funcionarios. Mientras la CIDH analiza la solicitud presentada por los magistrados, el organismo judicial fue consultado sobre la seguridad de sus 2 integrantes. La respuesta fue que los magistrados están en su derecho de acudir a las instancias que consideren necesarias. Sin embargo, el organismo judicial no se pronunció sobre un posible refuerzo de seguridad para los 2 funcionarios. Para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. Mientras tanto, la Corte de Constitucionalidad denunciará ante el Ministerio Público un intento de hackeo a sus sistemas informáticos en el que se exigía el pago de una cantidad de dinero no especificada. El ataque provocó afectaciones temporales y dejó fuera de servicio sistemas necesarios para las actividades de la Corte. La institución activó protocolos de seguridad y aseguró que cuenta con respaldos para restaurar la información. Hasta ahora no se ha identificado a los responsables. Continuamos con más noticias. Una mujer de 54 años habría permanecido 2 meses secuestrada dentro de su propia casa en San José Pinula. El Ministerio Público señala a 6 presuntos integrantes del barrio 18 de mantenerla bajo amenazas y obligarla a vender y distribuir droga. La víctima fue rescatada después de pedir auxilio a una vecina. Este martes se realizó la audiencia de primera declaración en contra de 6 personas implicadas aparentemente en el secuestro de una mujer de 54 años de edad. Las 6 personas fueron ligadas a proceso y enviadas a prisión preventiva. Según la investigación preliminar del Ministerio Público, la mujer de 54 años permaneció 2 meses cautiva en su propia casa, en un condominio de San José Pinula. La Fiscalía contra Secuestros señala a 6 presuntos integrantes del barrio 18 de tenerla bajo amenazas de muerte y obligarla a vender droga. Elaboran esta droga y después la hacen repartir esa droga con ellos. Asimismo, pues todos en conjunto la mantienen en cautiverio contra de su voluntad y la empiezan a amenazar y maltratar, logrando ella en un descuido el día 10 de agosto de 2026 solicitar auxilio a una vecina. El rescate ocurrió después de que la vecina la viera pidiendo auxilio desde una ventana. Agentes del Comando Antisecuestros ingresaron al inmueble y la pusieron a salvo. Durante el operativo fueron capturadas 6 personas y se incautaron teléfonos celulares. Los 2 salvadoreños y 4 guatemaltecos fueron ligados a proceso y enviados a prisión, señalados del delito de plagio o secuestro. Andrea Álvarez Rosales, Jorge Aníbal Álvarez Rosales, Hilda Maribel Guadrón González, Carlos Alfredo González Vázquez, Edgar Abel García Mancilla y Wilmer Adán Cruz Aquino en el ilícito penal de plagio o secuestro establecido en el artículo 201 del Código Penal, por lo cual son ligados a proceso. Se dicta auto de procesamiento en contra de los 6 sindicados.
La víctima habría permanecido cautiva del 10 de junio hasta el 10 de agosto de este año, según el Ministerio Público. Sin embargo, Hilda Maribel, una de las acusadas, en su declaración señaló que ella alquilaba un apartamento en la casa donde vivía la víctima y que supuestamente eran amigas. Incluso le habría pagado 4 meses de arrendamiento. Su declaración no fue suficiente, por lo que serán investigados y el 25 de noviembre enfrentarán audiencia intermedia. Informó Mabel Saucedo y Moisés Sheck. Y capturan a un hombre con 8 paquetes de cocaína en Gualanzacapa. El procedimiento se realizó en Aldea El Arenal, donde agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil detuvieron a Denis, de 32 años, tras localizar 8 paquetes con cocaína en el interior del vehículo en el que se transportaba. De acuerdo con las autoridades, la droga incautada está valorada en 800,000 quetzales. El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente. Y tras un tiroteo registrado en San Pedro Ayampuc, la policía inició la búsqueda de los presuntos responsables y logró localizar a 2 adolescentes de 15 y 17 años. Durante el procedimiento, los agentes les incautaron una pistola con municiones. Ambos quedaron bajo custodia y fueron puestos a disposición de un juzgado de menores. Las autoridades deberán determinar si los adolescentes participaron en el tiroteo y cuál será su situación legal. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos más noticias. Un nuevo hecho de violencia se registró la tarde de este martes en la 32 Avenida y Quinta Calle de la colonia Centroamérica, en la zona 7 capitalina. En el lugar, bomberos municipales localizaron a Eric Emanuel Castillo Godoy, de 33 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en el tórax. Tras estabilizarlo, los socorristas lo trasladaron al ICS de accidentes, donde quedó bajo cuidado médico. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque. Las autoridades investigan el hecho para establecer las circunstancias en las que ocurrió. Y un fuerte accidente de tránsito se registró en el kilómetro 31 de la ruta RN10, ruta que comunica a San Lucas Zacatepeques con Santa Lucía Milpas Altas. En el lugar, bomberos municipales departamentales brindaron atención prehospitalaria a varias personas y trasladaron a algunas de ellas a un centro asistencial. En el hecho se vieron involucrados 2 vehículos particulares y un camión. Y 2 agentes de la Policía Nacional Civil murieron y 3 resultaron heridos en un accidente de tránsito ocurrido en Morales y Zabal. La patrulla en la que se transportaban fue embestida por una cisterna mientras retornaban de una comisión. La tarde de este martes, una comisión de agentes de la Policía Nacional Civil terminó en tragedia en el kilómetro 250 en la aldea Durmont, en Morales y Zabal. Los agentes retornaban a bordo de la unidad policial IZA 140 cuando, según el reporte preliminar, fueron embestidos por una cisterna de combustibles con placa C104BPV. El impacto provocó que varios de los ocupantes quedaran atrapados bajo el vehículo. Bomberos voluntarios llegaron al lugar para realizar las labores de rescate y trasladar a los heridos a un centro asistencial. Se tiene conocimiento de los agentes heridos: Néstor Quintino Guevara Salazar, Oscar Danilo Pineda y Oliver Dagoberto León Sanabria. Los 3 fueron trasladados inmediatamente hacia un centro asistencial, mientras que los 2 elementos fallecidos, nuestros 2 compañeros que lamentablemente fallecieron, quienes son Ronnie Vitelio Cortés López y Brandon Marcelo Camó Solomán. En este incidente vial, donde participó una cisterna con placa C104BPH y la unidad policial 140 de servicio en el núcleo de reserva de la comisaría 61. De acuerdo con la información policial, los agentes se dirigían de apoyo a la subestación de Morales para brindar seguridad en la cárcel de máxima seguridad El Triunfo. La cisterna era conducida por Neri Saúl Palalá Contreras, de 53 años. Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar responsabilidades. De acuerdo a las instrucciones del señor director general de la Policía Nacional Civil, se le está brindando todo el apoyo a nuestros compañeros que resultaron heridos y también a los familiares, tanto esposas, padres de familia e hijos de también nuestros compañeros que lamentablemente fallecieron a consecuencia de este incidente vial. Los 3 agentes heridos permanecen bajo atención médica. La institución policial también brinda acompañamiento a las familias de los agentes que murieron en este accidente ocurrido mientras cumplían con una comisión de seguridad. Reportó Mabel Saucedo.
Noticias del mundo. El fuerte terremoto que sacudió el oeste de Colombia deja cientos de muertos y miles de heridos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate. El sismo de magnitud 7.4 se registró el lunes y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó. El movimiento provocó grandes daños en varios departamentos del occidente del país. Pereira es una de las ciudades más afectadas, con edificios colapsados y serios daños en su infraestructura. Socorristas, voluntarios y familiares continúan removiendo escombros en busca de sobrevivientes en medio de numerosas réplicas. El Servicio Geológico Colombiano indicó que se trata del sismo de mayor magnitud registrado en el país durante el siglo XXI. Y Jorge González busca con sus propias manos a su tía entre los escombros de un edificio de 4 pisos en Pereira, una de las ciudades más golpeadas por el devastador terremoto en Colombia. Jorge González busca con sus propias manos a su tía bajo las ruinas de un edificio de 4 pisos en Pereira, una de las ciudades más devastadas por el fuerte terremoto en Colombia. Como cientos de voluntarios y rescatistas, ha pasado horas buscando a su tía y a otros sobrevivientes del sismo de magnitud 7,4 que el lunes de mañana golpeó con fuerza esta capital cafetera, de casi 500,000 de habitantes, situada a unos 320 kilómetros al este de Bogotá. Pues acá al fondo vivía mi tía, ella vivía solita y pues lamentablemente ya está todavía en los escombros, no la hemos podido sacar porque en la parte de atrás hay una fuga de gas, entonces en el momento estamos esperando que con maquinaria la podamos sacar de allá, pero hasta ahora pues esperando, solo es esperar, no hay nada más que hacer. El hombre de 35 años trabaja sin descanso sobre una pequeña montaña de escombros, pero ha perdido la esperanza de encontrar con vida a la mujer de 87 años que considera como una madre. Pues estaba pendiente, desde ayer llegué que vine a mi casa y no me he ido. Hasta que no me entreguen el cuerpo, pues no me pienso ir de acá. El balance de muertos y heridos aumenta con el paso de las horas. Pereira es por el momento la segunda ciudad más afectada, después de Cali. En la mañana del martes, los pobladores regresaban a sus viviendas maltrechas para rescatar algunos bienes antes de que colapsaran por completo. El agua y algunos alimentos ya escaseaban en supermercados y tiendas. Casi toda Pereira quedó sin electricidad tras el sismo ocurrido a las 7:34 de la mañana del lunes, y el panorama era desolador en la noche. Es muy triste la verdad, no sé, la luz, estamos sin luz. Esto parece la verdad, como lo he dicho, una ciudad zombie, la verdad, es muy triste, es muy triste. Estela Galvis recuerda los momentos de pánico, el polvo y ella corriendo con su niño y esposo segundos antes de que el edificio de 4 pisos colapsara. Gracias a Dios y le doy gracias a Dios por habernos salvado, porque es que nos salvamos fue de milagro, porque alcancé a sacar a mi niño y mi pareja alcanzó a salir también. Muy triste porque quedamos sin nada, lo perdimos todo lo perdimos, con tanto sacrificio. Los habitantes de Pereira tienen acceso intermitente a internet y red celular. El aeropuerto permanece cerrado y el transporte terrestre hasta la ciudad también enfrenta varios cierres por derrumbes. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que asumió el poder hace apenas 4 días, llegó el martes a la ciudad y anunció el alivio en el cobro de los servicios públicos por 3 meses y programas para subsidiar arriendos a quienes perdieron sus vidas. Además, declaró el estado de emergencia en todo el país y se comprometió a llevar a cabo una operación de rescate coordinada. En otras cosas, una supuesta operación secreta para proteger al presidente Donald Trump ha generado dudas sobre los protocolos de seguridad de la Casa Blanca. Según reportes de prensa, Trump habría sido retirado del Air Force One a escondidas en un camión de catering antes de que la aeronave despegara con periodistas y personal a bordo, ante el temor de un posible ataque iraní. El hecho habría ocurrido durante su viaje a la cumbre de la OTAN el 7 y 8 de julio. Para ese desplazamiento también se había contemplado el uso de un Boeing 747 entregado por Qatar y reacondicionado para el presidente. Sin embargo, reportes señalan que esa aeronave no contaba con sistema de protección antimisiles, por lo que se habría recurrido al Air Force One habitual. Hasta ahora, la Casa Blanca no ha respondido directamente a estas versiones. El ejército de Estados Unidos abrió fuego contra un buque de bandera panameña que intentaba llegar a un puerto iraní en medio del bloqueo impuesto por Washington. Según el Comando Central de Estados Unidos, un helicóptero militar disparó contra la embarcación después de que su tripulación ignorara varias advertencias. El buque quedó inhabilitado y ya no continuó su ruta hacia Irán.
Esta es la tercera embarcación detenida por la fuerza desde que Estados Unidos restableció el bloqueo a los puertos iraníes el 14 de julio. Hasta este martes, CENTCOM reportaba 55 barcos desviados y otros 2 abordados. Irán exige el fin del bloqueo como una de sus condiciones para reabrir el estrecho de Hormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas. Los guatemaltecos que aún tienen pendiente el pago del impuesto sobre circulación podrán evitar multas e intereses y tendrán hasta diciembre para cumplir con esta obligación, según la nueva disposición aprobada por el Congreso. Los propietarios de vehículos que todavía no han pagado el impuesto sobre circulación 2026 tendrán más tiempo para ponerse al día. El Ejecutivo sancionó la prórroga que amplía el plazo de pago hasta el último día hábil de diciembre de este año. La medida fue establecida mediante el Decreto 19-2026, aprobado por el Congreso el pasado 29 de julio con 130 votos a favor, 3 en contra y 27 diputados ausentes. La nueva disposición entra en vigor este 12 de agosto, un día después de su publicación en el Diario Oficial. Uno de los principales beneficios para los contribuyentes es que quedan exonerados de las multas e intereses generados por la falta de pago desde el 1 de agosto y hasta la entrada en vigencia de la norma. Según los diputados, la ampliación busca aliviar la situación económica de los guatemaltecos ante el incremento en el precio de los combustibles, la canasta básica y otros gastos que han elevado el costo de vida. Además, se busca facilitar que quienes aún tienen pendiente este tributo puedan pagarlo en los próximos meses, incluso cuando reciban el aguinaldo. Los datos disponibles hasta el 28 de julio muestran que el 70% de los propietarios de vehículos ya había cumplido con el pago, mientras que el 30% todavía estaba pendiente. Con la prórroga, también se establece que la tarjeta de circulación y la calcomanía correspondientes al 2025 mantendrán su validez hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, esta disposición no elimina las obligaciones de los conductores. Quienes circulen en vehículos o motocicletas deberán portar su licencia de conducir, tarjeta de circulación y calcomanía. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y la Superintendencia de Competencia abrió este 11 de agosto la recepción de expedientes para elegir a su próximo superintendente. Los profesionales interesados podrán presentar su candidatura hasta el 31 de agosto, en un proceso que cobra relevancia porque el nuevo titular deberá asumir la conducción de una institución que tendrá que ejercer plenamente sus funciones a partir de diciembre de este año. Entre los principales retos están completar la estructura administrativa, contratar personal especializado y desarrollar herramientas para investigar mercados y analizar concentraciones empresariales. La selección incluirá evaluaciones técnicas con apoyo de la Unión Europea, entrevistas públicas y mecanismos de veeduría bajo criterios de mérito, objetividad e independencia técnica. Y las exportaciones de Guatemala crecieron 4.9% durante el primer semestre del 2026. Centroamérica encabezó los destinos de exportación, seguido de Estados Unidos y la eurozona, aunque algunos productos agrícolas mantienen una tendencia a la baja. Las exportaciones de Guatemala cerraron el primer semestre de 2026 con un crecimiento de 4.9% al alcanzar los 8.613.3 millones de dólares, según los datos del Banco de Guatemala. Entre enero y junio, el país exportó 405.6 millones de dólares más que durante el mismo periodo de 2025. Centroamérica se mantiene como el principal destino de los productos guatemaltecos con exportaciones por 2.869.6 millones de dólares, un crecimiento de 2% y una participación del 33.3% del total. Dentro de la región, El Salvador concentra el mayor volumen de envíos, seguido de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Estados Unidos ocupa el segundo lugar con 2.679 millones de dólares en exportaciones y un crecimiento de 3.1%. Este mercado representa el 31.1% del total. Sin embargo, los datos también muestran una mayor diversificación de los mercados. Las exportaciones hacia la eurozona crecieron 27% al alcanzar los 778.7 millones de dólares. Países Bajos y España registraron incrementos superiores al 50%.
También destacan México y Canadá, con crecimientos de 23.8 y 17.7% respectivamente. Incluso Senegal aparece entre los nuevos destinos con exportaciones guatemaltecas por $114.4 millones durante el primer semestre. En cuanto a los productos, el café continúa entre los principales generadores de divisas, con $1,061.3 millones, un aumento de 6.9%. También crecieron los artículos de vestuario y el banano. Uno de los mayores incrementos corresponde a las grasas y aceites comestibles, cuyas exportaciones aumentaron 63% hasta alcanzar los $501.8 millones. Pero no todos los sectores muestran resultados positivos. El azúcar cayó 13.5% en monto, mientras que las legumbres y hortalizas registran una reducción de 24.9%, con exportaciones por $99.3 millones. Las frutas frescas y secas también disminuyeron 4.3%. El sector exportador atribuye parte de este comportamiento a factores como los aranceles del 10% aplicados a determinados productos en Estados Unidos, cambios en las ventanas de cosecha, la sequía y una menor productividad agrícola. Según Agexport, alrededor del 75% de las exportaciones guatemaltecas hacia Estados Unidos quedó exento de ese impuesto, pero el 25% restante continúa gravado con el 10%. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y atención, porque el dolor en la parte baja de la espalda es uno de los malestares más comunes y cuando se vuelve crónico puede limitar actividades tan cotidianas como caminar, trabajar o dormir. 3 opciones estudiadas por la ciencia pueden ayudar a disminuir el dolor y recuperar movilidad. El dolor lumbar crónico es aquel que persiste por más de 12 semanas y puede estar relacionado con problemas como artritis, hernia discal o estenosis espinal. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se encuentra una causa única. Las guías del Colegio Americano de Médicos priorizan, cuando es posible, tratamientos como el ejercicio, la acupuntura y la terapia cognitivo-conductual, incluso por encima de los medicamentos. Una de las opciones es la acupuntura. Los estudios la han relacionado con una mejoría de dolor frente a no recibir este tratamiento y sus resultados pueden ser similares o ligeramente superiores a los de algunos antiinflamatorios. En un ensayo realizado en 2025 con 800 adultos mayores con dolor lumbar crónico, 3 meses de acupuntura produjeron una reducción modesta del dolor y mejoraron la capacidad para realizar actividades diarias. Los beneficios se mantuvieron aproximadamente un año. Otra alternativa es la hidroterapia, es decir, realizar ejercicios y fisioterapia dentro del agua. La flotabilidad disminuye la presión sobre las articulaciones y facilita el movimiento. Un estudio publicado en 2022 con 113 personas con dolor lumbar crónico comparó ejercicios acuáticos con fisioterapia tradicional. Después de 3 meses, quienes hicieron ejercicio en el agua mostraron mayor mejoría en dolor, función y calidad de vida, aunque los resultados fueron modestos. La tercera opción es la terapia cognitivo-conductual. Este enfoque busca cambiar la forma en que el cerebro interpreta y responde al dolor, sin significar que el malestar sea imaginario. En un ensayo de 2025 con 2.331 personas con diferentes tipos de dolor musculoesquelético crónico, quienes recibieron esta terapia con apoyo de un asesor tuvieron cerca de 50% más probabilidades de lograr una reducción significativa del dolor después de 3 meses. Los especialistas aclaran que ninguno de estos métodos garantiza que el dolor desaparezca por completo. La meta es reducirlo, recuperar funcionalidad y permitir que la persona retome sus actividades. Reportó Mabel Saucedo.
parte de su gira por Guatemala, Fátima Bosch, Miss Universo 2025, junto a María Adelina Castillo, Miss Universo Guatemala 2026, recorrieron el Palacio Nacional de la Cultura, donde conocieron parte de su historia y arquitectura. Durante la visita, Bosch destacó la belleza del recinto y compartió su experiencia en uno de los edificios más emblemáticos del centro histórico. Además, ambas se reunieron con la vicepresidenta Karine Herrera para sumarse como embajadoras de la iniciativa Nutrir es Avanzar, enfocada en promover el bienestar y la nutrición durante la primera infancia. Me encantó el palacio, está divino, la arquitectura, las pinturas, el mural, de verdad que qué obra tan más preciosa tienen aquí. Yo espero poder volver, regresar. Tienen un país hermoso y de verdad ha sido increíble. Me dieron el recorrido y los murales, todo, de verdad a mí me encanta. ¿Qué otros lugares vas a visitar de Guatemala o ya visitaste? Santa Catarina. Santa Catarina, he visitado varios, pero es la primera vez que me traen como si a algún lugar, los protocolares, centro histórico, sí. Es que a mí me encanta todo lo antiguo, me encantan los... Y con una historia que mezcla drama y acción, llega a los cines guatemaltecos Cordillera de Fuego, la quinta película del director Jairo Bustamante. La cinta aborda los conflictos que enfrenta una comunidad amenazada por el nacimiento de un nuevo volcán y que al mismo tiempo ve ignoradas sus necesidades frente a los intereses de grupos poderosos. La historia presenta dos perspectivas de un mismo problema. Para los habitantes, el surgimiento del volcán representa una amenaza para sus vidas y hogares. Para otros, una oportunidad de negocio. Cordillera de Fuego estará disponible en salas de cine seleccionadas a partir del 27 de agosto. Oiga, señorita. Llegamos al final. Agradecemos como siempre su atención y preferencia. Mañana regresaremos con más noticias. Descanse. Buenas noches.